Muy bien, me tardé un poco más de lo esperado, pero vamos a retomar con la serie que espero poder lograr hacer de videos en materia de responsabilidad civil y derecho de daños. Habíamos terminado el video anterior apenas abordando la gran problemática del concepto de responsabilidad civil y habíamos quedado en que íbamos a hablar un poco, antes de adentrarnos en los elementos, en el estudio de los elementos de la responsabilidad civil, vamos a hablar un poco de esta cuestión del derecho de daños, del surgimiento del derecho de daños y de la idea de que la responsabilidad civil tiene otra función aparte de la de reparar. Respecto a esto vamos a encontrar un gran problema. El Código Civil y Comercial de la Nación, que está en vigencia en nuestro país desde el año 2015, le atribuye a la responsabilidad civil, en el articulado, le atribuye específicamente dos funciones. La función de reparar el daño injustamente causado, como hemos visto en el video anterior, en el concepto, y la función de prevenir el daño. Es decir, busca que mediante la responsabilidad que ocurran menos daños. Cosa que sí sucede. Vamos a ver que a través de la regulación actual de la responsabilidad, sí sucede que la responsabilidad civil tiene un factor tal vez menor en materia de prevención de los daños. Por último, el anteproyecto original regulaba la posibilidad de imponer castigos punitivos, es decir, castigar la producción de daños, cosa que se terminó sacando del anteproyecto mediante las modificaciones introducidas, no recuerdo si por el Poder Ejecutivo Nacional o por el Congreso. La cuestión es que quedó un pequeño resabio allí, muy descolgado, un artículo sobre punición excesiva que permite al juez con motivos de equidad reducir la indemnización punitiva, que como no está regulada nos queda, como les digo, un artículo un poco descolgado. Pero ¿qué son esto de las funciones que tiene el derecho de daños, que en nuestro código se lo atribuye a la responsabilidad civil? Con el tiempo hemos estado viendo que cada vez era menos importante el foco de atención de la figura del dañador y del reproche moral al dañador, es decir, no dañes porque está mal y yo te voy a castigar y voy a hacer que repares el daño y que pagues por todo el daño porque vos actuaste mal, y estábamos empezando a enfocarnos en el daño mismo, en el daño como suceso histórico o como hecho histórico en el cual una persona ve lesionado o ve disminuido su patrimonio por alguna razón en particular. Entonces, cuando empezamos a ver esta cuestión del daño, hemos visto que existían distintos abordajes que podíamos hacer desde el derecho a este fenómeno. El primero, además de la reparación que ya veníamos manejando, era el de la prevención. Prevención se utilizaba en el anterior código de una manera muy compleja mediante lo que eran acciones reales de peligro temido cuando había un edificio ruinoso o alguna situación que podía poner en riesgo nuestro bien o nuestra seguridad física. Pero era de difícil articulación porque no estaba concebida para eso, estaba concebida justamente para proteger derechos reales y para imponer restricciones al derecho real ajeno. De alguna manera, la vieja manera que teníamos de lidiar con el daño era que el daño se produzca y lo reparábamos. Pero como decía José Ingenieros, hay que enseñar a perdonar, pero es mucho más eficiente también enseñar a no ofender. Entonces,
hemos empezado a ver que sería importante que el derecho articule o regule algún tipo de acción que permita que ante la posibilidad cierta de la producción de un daño se tomen medidas preventivas para evitar la producción del daño. Esto se hace en nuestro código a través de la llamada acción preventiva, en donde no vamos a tener que demostrar ni la producción del daño que tendríamos que probar en la responsabilidad, ni ningún factor de atribución, porque no se produjo un daño. Lo que tendríamos que probar es la antijuridicidad del daño posible, que en la mayoría de los casos no va a ser muy difícil, a menos que haya una causa de justificación. Como ya hemos visto que la antijuridicidad, ya lo vamos a ver más adelante, no es solamente la contradicción con el ordenamiento jurídico, sino la ausencia de causa de justificación. Y por otro lado, la causalidad, es decir, demostrar que es probable mediante el normal procedimiento del curso natural de las cosas que se produzca un daño si la cuestión no se atiende. Obviamente es una figura con relativa novedad y de la cual recién están surgiendo las primeras jurisprudencias en materia de acción preventiva. Y por último, luego de prevenir el daño ocurre. O sea, no logramos prevenir el daño ocurre. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que repararlo. Entonces, ante la imposibilidad de prevenir el daño, reparamos el daño. ¿Cómo? A través del sistema de responsabilidad civil que vamos a profundizar cada vez más a través de estos videos, pero que es básicamente la obligación que surge por parte de la persona que dañó o del responsable por alguna otra razón o circunstancia de regresar las cosas o de afrontar los costos que implican regresar las cosas al estado anterior. Ya hemos hablado algo un poco de que las cosas al estado anterior propiamente dicho no vuelvan, pero bueno. Y por último está el tema de castigar el daño, que ha sido algo muy polémico aquí en Argentina en materia de que sí se reguló, pero vamos a ver por qué se regula el castigar el daño. Como ustedes saben, castigar propiamente dicho es una función del derecho que ocurre en muy pocas ocasiones. El derecho penal no se encarga de castigar, sino que se encarga de resocializar. Entonces, la punición, es decir, el castigo ante una actuar antijurídico es básicamente, se manifiesta a través de las multas en el derecho habitual. Ahora bien, la imposición de una multa en materia de daños es una idea que parecía escapar un poco a esta, imagínense, si no teníamos la idea de prevenir el daño, es decir, teníamos esta idea de que el daño ocurre y después en todo caso lo castigamos, o en todo caso lo reparamos. Imagínense que la idea de castigar el daño obviamente que no estaba dentro de la cuestión. ¿Cómo se castiga el daño? Bueno, a través del derecho penal tenemos entre comillas el castigo de que una persona que realiza un daño de manera dolosa, es decir, que destruye patrimonialmente, destruye parte del patrimonio del sujeto o que lesiona al sujeto, ya sea de manera dolosa o culposa, recibe una condena que busca resocializarlo para evitar que vuelva a realizar ese tipo de actos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el daño en materia de lo civil y en materia de esta posible multa de la que se había empezado a hablar en estos círculos del derecho de daños? La idea es la siguiente. Existe la posibilidad de que el daño sea incluido por algunos sujetos dentro de su esquema de producción. Ustedes saben que la actividad industrial, por ponerles un ejemplo, genera necesariamente un daño. Ahora, si de repente a mí me dicen, si yo reparar mi contaminación ambiental mediante el uso de mis técnicas de producción, me genera un costo a mí de 100 pesos, pero la producción que yo realizo contaminando me genera una ganancia de 1.000 pesos, yo directamente traslado ese daño a mi esquema de costos y si bien reduzco mis ganancias a 900, sigo generando el daño, cuando la idea es que no se genere.
Entonces, para evitar ese tipo de ecuaciones aritméticas en donde la producción del daño pueda ser un costo más en la cadena operativa que define mi ganancia, es que surge esta idea de castigar. Supongamos una empresa de autos que saque en circulación un modelo potencialmente peligroso. Cuando la empresa se dé cuenta de eso, va a tener dos opciones. Va a poder hacer que los autos vuelvan y tener que indemnizar todo eso, cosa que le va a salir una fortuna, o va a poder quedarse y solamente indemnizar a las personas que efectivamente realicen los reclamos judiciales por los daños, que como sabemos, esto es una discusión que alguna vez tuve de estudiantes, el derecho civil en general es un derecho para personas con una posición económica estable o privilegiada. Quien no tiene para comer tampoco tiene 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos para iniciar una demanda de daños, y no todo estudio jurídico agarra un caso de daños con un contrato de cuota litis. Entonces, en el que el estudio jurídico se hace cargo de los costos del estudio jurídico. Entonces, como es una situación de vulnerabilidad, uno podría estimar que no todos los juicios van a llegar. Entonces, es bastante sencillo ver cómo podríamos incluir a los daños en nuestra cadena de producción. El tema es, ¿el derecho debería permitir eso? Entonces, ante la posibilidad de que el derecho no permita eso, encuentra a través de la multa punitoria, del castigo de ese daño, la herramienta adecuada para solucionar el problema. Así que vos ganás 900 pesos aún haciendo daño. Bueno, si yo te hago una multa de 1.000, ya no ganás. Entonces, ¿cuál va a ser tu solución? Dejar de hacer daño. Buscar una manera de seguir produciendo y no producir daño. ¿Qué pasó en Argentina? Esto estamos hablando de un esquema global de derecho de daños, de gente discutiendo el tema. ¿Cómo llega el derecho de daño punitivo a Argentina? Llega a través de la Ley de Defensa al Consumidor. La Ley de Defensa al Consumidor establece la posibilidad de que el juez, en materia de defensa al consumidor, establezca una multa y le da una libertad de establecer una multa bastante cuantiosa al proveedor de servicios o de bienes que demuestra un particular desinterés por la producción de daños. O sea, no es que toda situación de daño producido en una relación de consumo iba a generar un daño punitivo. Ahora, si de repente vos sos un dañador moroso, un dañador reincidente o un dañador compulsivo, como suele pasar, por ejemplo, en materia de telefonía celular. O sea, telefonía celular no es que genera mucho daño porque son muy malas, sino que genera mucho daño porque tienen muchos usuarios. Las empresas de internet, estas empresas relativamente oligopólicas, en las que hay 2 proveedores, 3 proveedores, obviamente que tienen un mercado cautivo. Primero que tienen un mercado cautivo, es decir, vos querés internet, bueno, lamentablemente tenés que estar en alguna de estas. Es muy fácil que nos pongamos de acuerdo los 3 en algunas materias respecto de resolución de conflictos y respecto de servicios brindados y respecto de costos. Entonces tenemos mucha ventaja sobre los posiblemente 10 millones, 15 millones de usuarios a los que tengamos. Entonces, ante semejante asimetría y ante semejante masividad, la producción de daños también es masiva. Ahora, ¿cuál es el gran problema y la gran razón por la que esto entró en discusión? El artículo de daño punitivo en materia de defensa al consumidor establece que el beneficiario de esa multa es el consumidor, cosa que generó la disconformidad de una gran cantidad de prestigiosos autores que consideraban que otorgarle al consumidor
ese beneficio implicaría un enriquecimiento sin causa. Es decir, la persona ya no solamente va a ver reparada su situación, sino que se va a ver enriquecido. Ahora, ¿cuál es la razón de ese enriquecimiento? Si las multas son, en principio, patrimonio del Estado. Entonces, algunas propuestas superadoras de esto plantean que el daño punitivo no tiene que desaparecer, sino que el gran problema es que el damnificado sea el beneficiario, que se solucionaría el problema poniendo como beneficiario al Estado nacional, al Estado provincial, o afectando el costo de esa multa al beneficio general de la comunidad de consumidores. Por ejemplo, afectarlo a la difusión de los derechos del consumidor, afectarlo al repartirlo a través de ONGs que se dediquen a la defensa de los derechos del consumidor, etc. No se ha resuelto eso. Tenemos casos pendientes en Argentina en materia de regulación de daños punitivos que son muy contradictorios. Tenemos fallos de primera instancia que hacen lugar a multas cuantiosas, de segunda instancia que no hacen lugar a multas cuantiosas y que todo lo contrario, reducen la multa a nada. Todavía no hay un planteamiento homogéneo de la cuestión en la doctrina. Y el hecho de que no haya ingresado en el Código Civil y Comercial nos da la pauta de que hay una gran resistencia respecto a esto. Resistencia que puede darse desde la más honesta intelectualidad, podríamos decirlo, o sea, desde los autores que de manera honesta se oponen a esta figura, como también al lobby. No vamos a hacernos los desentendidos con que el derecho responde a intereses económicos y sociales de algunos grupos. Entonces, bien, más al principio del video hablé respecto de cómo la responsabilidad civil podía interpretarse, cómo estaba regulada hoy en día como una manera de prevención. Y al respecto les quiero hablar del nuevo artículo de actividad riesgosa o responsabilidad objetiva por actividad riesgosa, que ya lo vamos a ver también detalladamente en otro video, pero quiero que visualicen algo en este contexto. El nuevo artículo el artículo sobre actividad riesgosa plantea de que va a ser objetivamente responsable la persona según la realización de una actividad riesgosa, no solamente por su naturaleza, una actividad riesgosa por naturaleza, por ejemplo, la producción de dinamita, sino también por las circunstancias de su realización. Lo cual lleva a que, por ejemplo, que yo esté dando clases aquí con un alumno al frente en un edificio ruinoso, en el que él corre el riesgo de que algo le ocurra, como por ejemplo que se desprenda un pedazo de cielo raso, no es el caso, realiza a una actividad que parecería no ser lesiva como dar clases, la convierte en una actividad riesgosa según su circunstancia. Esto hace que hoy en día la responsabilidad objetiva haya abarcado un enorme campo de acción, donde prácticamente cualquier actividad está directamente ligada a la responsabilidad objetiva. ¿Y esto qué produce? Que en aras de evitar que caigamos en responsabilidad objetiva, vamos a evitar producir el daño. El dueño de la empresa no se desliga de la responsabilidad objetiva por la seguridad de sus empleados dándoles guantes, anteojos y cascos. ¿Por qué? Porque va a responder objetivamente. Entonces, ¿qué va a intentar hacer el dueño de la empresa? Obligar a los empleados a que los usen. Obligar a los empleados a estar constantemente perfeccionando a sus empleados para que los mismos no produzcan daños y para que los mismos no se lesionen. Entonces ya el deber de cuidado
se incrementó tanto de que la única solución a la responsabilidad objetiva es la prevención. Entonces, por eso es que hoy en día podríamos llegar a hablar, si enfocamos de una manera muy especial al fenómeno de la responsabilidad, como la responsabilidad preventiva. Esto no es una interpretación que me inventé yo, es una interpretación que tuve el gusto de escuchar alguna vez en una clase. Así que bien, terminado este tema del derecho de daños como concepto general, como este derecho que va a afrontar el fenómeno del daño, ya no solamente desde el fenómeno resarcitorio como hacía la responsabilidad civil, sino a través del fenómeno preventivo y punitivo. Entonces la responsabilidad civil pasa a ser un apéndice dentro, un capítulo dentro del derecho de daños, el capítulo de la reparación. Nuestro código no adopta eso. Nuestro código, recordemos que regula la responsabilidad civil como otras fuentes de las obligaciones y la regula planteando estas funciones del derecho de daño atribuyéndoselas a la responsabilidad civil. Una desprolijidad de nomenclaturas que ha sido señalada y que tal vez algún día se repare. A partir de ahora ya hemos visto cuestiones generales en materia de responsabilidad. A partir de ahora vamos a empezar a analizar los elementos que tiene la responsabilidad y el derecho de daños, que son el daño como fenómeno, la antijuridicidad, la causalidad y los factores de atribución. Y luego vamos a empezar a desarrollar los diferentes tipos de responsabilidad. La responsabilidad directa, la responsabilidad indirecta y las responsabilidades especiales. Todo eso en respectivos videos que vamos a intentar que no sean tan largos como para que aburran, que sean lo más autoconclusivos posibles y que sean un poquito más periódicos. No tardarme tanto en sentarme a grabar estos videos. Así que bueno, espero que sirva. Cualquier tipo de recomendación que se quiera hacer en materia de ambiente, iluminación, terminología utilizada, recursos que se puedan usar, si quieren que use el pizarrón, si quieren que empiece a hablar un poco más fuerte, si quieren que cambie la tonalidad, cualquier tipo de crítica en la medida en la que sea planteada desde alguna postura bondadosa, ¿no? Que busque realmente mejorar el fenómeno, es totalmente aceptable. Hasta luego.